Me toca hablar sobre la humanidad y la resurrección de Cristo. Y hagamos un repaso de apologética. Entonces, en pocas palabras, apologética es definir qué creemos, saber qué creemos, por qué lo creemos y cómo explicamos de manera simple y eficiente. Entonces, ¿qué es apologética? Saber qué creemos, por qué lo creemos y cómo lo explicamos. Básicamente es eso. Entonces, normalmente está bueno pensar en objeciones claras, concretas. Y me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué objeciones ustedes han escuchado a nivel personal de lo que hemos hablado hasta acá o de algún asunto que todavía no hablamos? Tipo, Dios no existe, si Dios existe porque hay maldad. ¿Qué tipo de cosas reales han escuchado y que quizás no supieron bien cómo responder? ¿Por qué mueren los niños inocentes? ¿Por qué pasan hambre en el África? Tal cual. Eso es muy común. ¿Y por qué nosotros no tenemos una respuesta para eso? ¿No supiste qué decir? Sí, está bueno eso. Entonces, la idea es muy importante eso. Preguntas generales. Y yo me acuerdo de un vecino que yo tenía, que incluso la familia está acá, que no sé si están acá, pero él no era cristiano en el momento y siempre me hacía preguntas. Y él me dijo, me gusta charlar con vos. Él no era cristiano, me decía con varias otras palabras. Me dice, me gusta charlar con vos porque hay otros que yo charlo y todo lo que yo le digo, no, estos son los misterios de Dios. Solo Dios lo sabe. Y todo decía, contame el diezmo. No, son los misterios de Dios. Y todo cuando no sabían qué decir, me decían que era el misterio de Dios. Pero misterio significa algo que está escondido, pero a los hijos Dios revela todas las cosas. Y es como un tesoro, y todo tesoro, las cosas escondidas, hay que excavar y hay que buscar. Así que quiero despertar en todos ustedes el espíritu de investigadores. Y que no se queden solamente con un misterio. Dios tiene misterios, pero los misterios no son cosas que Dios esconde de nosotros, sino que esconde para nosotros. Así que ¿cuántos quieren tener ese espíritu de investigar? Entonces, vamos a seguir dando muchos datos. Faltan 2 charlas y ustedes van a ver a partir de ahora yo voy a dar mucha data. Quizás van a escribir o sacar fotos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos mente iluminada, que la fe también es razonable. Entonces, apologética es saber qué creemos, por qué lo creemos y cómo explicamos de manera eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Quiero poner un video de un amigo que conocí hace poco, personalmente. Yo no lo conozco mucho y ni conozco tanto todo lo que hace, pero sí sé que él está dedicado a la apologética, tiene 23 años de edad, vive en Costa Rica, estuvo acá en Argentina hace poco y nos comunicamos de lejos y él le mandó un mensaje de lo que él hace y también para inspirar a todos los que están comenzando para que quieran también investigar y ir profundo en eso. Así que dura 1 minuto, solamente un saludo, se llama Rigoberto Hidalgo. Y si pueden poner el primer video, por favor. Un abrazo a la distancia a todos mis amigos. Hay cosas que no estoy de acuerdo con él, como se dan cuenta. El mejor país del mundo. Hoy porto también el mejor equipo del mundo. Ojo ahí que se me enojan. Mi nombre es Rigoberto Hidalgo, vengo desde Costa Rica y pues me dedico a defender la fe. Soy director de un ministerio que se llama Reasonable Faith, un ministerio especializado en defensa de la fe. También soy filósofo de la Universidad Autónoma de Centroamérica, en donde pues estoy estudiando, formándome para profundizar en la historia de Cristo, profundizar en la metafísica cristiana y en la filosofía desde la teología natural del cristianismo. Todo eso son ramas las cuales ustedes pueden profundizar. Y quiero instarlos con un versículo que dice Marcos 12, versículo 30, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos de nuevo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto no solamente es un cristiano que profundiza, que experimenta un Cristo, el Espíritu Santo haciendo una conversión en su corazón, sino que también sabe que nuestra fe tiene lógica y podemos razonar en la fe. Primera de Pedro 3:15 dice estar siempre listos para la batalla, para presentar razones de aquel que os demande. Así que quiero felicitarlos desde ya porque llevar este curso es para valientes. Y ustedes ya están siendo valientes.
los insto a que estudien, sean disciplinados, porque amar a Jesús es defender la verdad, y defender la verdad es amar a Jesús. Les mando un abrazo a la distancia, un abrazo también a mi querido amigo Marcos Brunet. Se le manda de verdad muchas oraciones para este proceso también de salud que creemos que va a ser un milagro para la gloria de Dios. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias. Como se dan cuenta, no estoy de acuerdo con que sea de boca, pero nadie es perfecto. Y también el versículo no dice que es batalla. Es muy importante ver que no es una batalla, es una defensa, es diferente. No es que nosotros usamos la apologética para atacar a la gente, usamos la apologética al que nos demande razón. Escuchen, no vamos a luchar con nadie por la razón, sino que vamos a pelear por el corazón de la persona. Queremos conexión. Entonces, en la apologética bíblica, escuchen, anoten esas tres cosas rápidamente. Cuando vas a dar una razón, número 1, tiene que ser bíblico. Número 2, fácil de recordar. Y número 3, ser conversacional. Eso es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces ya yo estoy construyendo encima de que ya tuviste una charla de entender la veracidad de las escrituras. Y cuando vas a hablar con alguien, a partir de ahora, yo voy a mencionar mucho más las escrituras, porque ustedes ya tienen razón para explicar. Si una persona no quiere razonar que la Biblia es auténtica, está bien que no la crea. Puede decir que no crea en Dios y que no cree en la Biblia, pero no puede decir que no es real y no puede decir que no es verdad lo que está ahí. ¿Me explico? Entonces, si la persona razona, entonces está bueno que seas bíblico. Entonces, porque la Biblia no es solamente teología, pero también hay historia, hay geografía, y está todo comprobado ahí, que lo que apareció, incluso la arqueología comprueba que lo que dice ahí realmente está, y en muchos casos hasta el día de hoy. Entonces, las respuestas deben ser bíblicas, fácil de recordar y ser conversacional. Yo no soy tan maestro como Nico y Estela, no voy a usar palabras difíciles, voy a intentar aterrizar algunas cosas muy sencillas. Lo teleológico, ni me sale cosmológico, solo voy a intentar ser un poquito lógico. Hasta ahí nomás tengo. Entonces mi objetivo de esta exposición son 3 objetivos. Yo voy a intentar explicar la encarnación y la resurrección de Cristo en los minutos que tenemos, identificar las objeciones generales y dar respuestas bíblicas, históricas y prácticas para todo el que demande razón. Entonces vamos por el primero. Pero antes de hablar en sí de la humanidad y resurrección, esos 2 temas determinan muchas cosas de nuestra fe. Así que pongan atención, porque eso les va a ayudar para también fortalecer su fe. No solamente hablar a otros, sino saber qué creemos. La primera premisa, que es una frase de C.S. Lewis, dice: jamás, esa es la premisa que tenemos que tener, Jesús jamás podrá ser considerado solamente como un buen hombre que hizo milagros o un buen rabí que marcó la historia. O Él es Dios o es un lunático con problemas mentales y trastornos de identidad. Pero buen hombre solamente no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que Él dice que hizo, lo que, por ejemplo, solamente en el libro de Juan, Él menciona 3 veces: yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre y yo uno somos. Él tiene la misma sustancia. O es un lunático con trastorno de identidad, o es Dios quien dice ser. Bien, partamos de esa premisa. Entonces, la humanidad, la encarnación de Jesús, un Dios que se hizo carne, y la resurrección va a dar la base concreta que nosotros podamos decir: Jesús no fue solamente un buen hombre, no fue solo un profeta más de Israel. Él es Dios que se hizo carne y solo Él tiene el poder para salvarnos y reconciliarnos con Dios otra vez. Esa es nuestra premisa. Muy bien, humanidad de Jesús. Objeciones. Vamos a ver primero cuáles son las objeciones, y algunas cosas solo voy a leer muy rápido. Vamos a hablar de las objeciones de la humanidad de Jesús, herejías acerca de la encarnación y por qué creemos en la humanidad de Jesús en esta primera parte. Jesús, punto número 1. Primera objeción, o sea, yo intenté ponerme en la cabeza de un ateo, un agnóstico. ¿Qué normalmente dice la gente podría decir de Jesús? Y también algunas cosas pregunté al Espíritu Santo y otras cosas al chat GPT. Punto número 1. Jesús nunca existió. Es una objeción. ¿Cómo alguien puede decir
Eso en realidad es una objeción clara que se llama miticismo histórico. Alegan que Jesús es un mito construido a partir de figuras religiosas antiguas, como si fuera Horus, Mitra o Dionisio. Dicen que los evangelios son leyendas tardías y que ya no hay pruebas extra bíblicas suficientes. ¿Cuál es nuestra refutación acerca de eso? Tenemos historiadores no cristianos de esa época, entre el 50 y el 100 después de Cristo, como Tácito, Flavio Josefo, Suetonio y Plinio el Joven, que mencionan a Jesús y a sus seguidores. La mayoría de los historiadores serios, cristianos o no, aceptan la existencia histórica de Jesús de Nazaret como un hecho comprobado. Ahí están esos nombres son muy importantes cuando ustedes quieran refutar el que dice que, por ejemplo, Jesús no existió. Entonces son gente no cristiana, la mayoría de ellos tienen un contexto judío, vivieron en el tiempo de Roma, en la época más o menos contemporánea post-Cristo, y ellos tienen evidencias históricas de que existió un Jesús de Nazaret. Entonces, número uno, sí existió y está comprobado por historiadores no cristianos. Dos, segunda objeción de la humanidad de Jesús. Jesús fue solamente un maestro moral o un profeta judío, no Dios encarnado. Refutación: Jesús se atribuye títulos divinos como yo soy, que yo mencioné en Juan. Lean Juan y busquen todos los yo soy que están en el libro de Juan. ¿Les parece una buena tarea para que ustedes investiguen por ustedes mismos? Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. Jesús acepta adoración en Mateo 14:33 y en Juan 20:28. Y los primeros cristianos desde el inicio adoraban a Jesús como Dios, como Filipenses 2:6-11, cuando dice al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Kyrios, una palabra para Señor que solo se usaba para Dios, y Jesús, los primeros cristianos adoraban a Jesús como Dios. Muy bien. Tercera objeción: los evangelios son teología, no historia. Sostienen que los evangelios fueron escritos con fines doctrinales, no como biografía histórica fiable. Dicen que hay contradicción entre los relatos, y eso ya fue dicho acá, tanto en la anterior como ahora, y eso no voy a profundizar mucho. La Biblia es real y tiene hechos, tanto teológicos como históricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Voy rápido o voy más lento? ¿Estoy bien? Es porque hay mucha data. Hablemos de herejías. Herejías. ¿Quién sabe lo que es herejía? ¿Alguien sabe lo que es herejía con sus palabras? Exactamente, una enseñanza falsa, básicamente. Es una enseñanza que puede ser que la persona que está enseñando tenga un buen corazón, pero cuando está diciendo algo falso es una herejía. Entonces, docetismo es una herejía de los primeros siglos después de Cristo. Viene del griego dokeo, que significa parece ser. El docetismo, ahí dice, básicamente era una creencia que Cristo no vino plenamente en carne, sino que parecía ser humano. Entonces, eso fue un conflicto histórico y teológico por muchos siglos. Si Jesús era Dios, no podría ser 100% hombre. Y si Él era hombre, entonces no era Dios. Eso dice el docetismo, entonces que parecía ser humano, pero en realidad era Dios. El arianismo, 325 después de Cristo, un obispo de Alejandría, creía que Cristo fue creado por Dios, el primogénito de la creación. Eso es herejía, porque le está diciendo que está fuera de Dios. Entonces es una creación de Dios y herejía. En el credo de Nicea, que se hizo un poquito después de eso, cuando docetismo y el arianismo eran cosas que estaban muy mezcladas y confundía la mente de la gente, entonces el credo de Nicea es otra cosa muy importante para la teología y la base de nuestra fe. Dice el siguiente, va a aparecer en la pantalla: creemos en un solo Dios y Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, engendrado del Padre, unigénito, que es de la misma esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de una sola sustancia con el Padre. ¿Se entiende ahí? Eso está hablando de Jesús, engendrado pero no creado. Entonces llegamos a nuestra tesis de la humanidad de Jesús. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Hay una palabra teológica que se llama unión hipostática. Eso sí es bueno que lo graben. ¿Qué es la unión hipostática? Cuando se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y acá ha sido un conflicto por siglos
que nosotros tenemos fe, que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero lo tenemos que comprobar también. Ahora, Juan 1.14, ¿quién sabe de memoria ese? Juan 1.14. Eso es, un aplauso para el hermano, lo hizo muy bien. Sería bueno que todos tuviéramos ese versículo de memoria. El verbo se hizo carne. Y en el versículo 1 está explicando que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra que creó todas las cosas, Dios mismo, escuchen eso, Dios es trascendente, que trasciende el tiempo y el espacio y todo lo creado, porque Él creó todas las cosas. Y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Pero Dios también es inmanente, que significa que Él se involucra con su creación. Y acá entra la importancia de la encarnación. Que Dios no solamente tiró una soga de arriba, Dios se hizo carne y vino a sentir nuestras angustias y a salvarnos desde adentro. Y por eso adoramos a Cristo como el Cordero de Dios. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hijo de hombre para hacernos hijos de Dios. Esta es la importancia de la encarnación para nuestra fe. Y también es lo que da el giro de salvación y transformación del ser humano, y que yo necesito creer para mí y también tener razón para explicar a otros. 4 enseñanzas fundamentales acerca de la encarnación. Número 1, Cristo es totalmente Dios. Número 2, Cristo es totalmente humano. Número 3, Él es una persona. Y número 4, Él posee doble naturaleza, humana y divina. Así como la Biblia es 100% inspirada por Dios y 100% escrita por hombres. Entonces esa es la unión de cielo y tierra. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Por eso, ¿cuál es la importancia de eso? Porque por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, dice en Timoteo. Un mediador es quien representa las dos partes entre sí a fin de promover la reconciliación. Entonces Él entiende 100% a Dios y Él entiende 100% a los hombres, porque Él es Dios y Él es hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Dios se hizo carne. Porque Él contiene corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2.9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Colosenses 2.9. Filipenses 2, del 5 al 11 dice que Él tomó forma de hombre para interceder por nosotros. Escuchen, anoten Hebreos 4.15. Hebreos 4.15, después lo leen tranquilos. Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sí, ¿por qué no pecó? Pero sintió todo que nosotros sentimos, pero venció el pecado, porque era Dios hecho carne. Muy bien. La humanidad de Jesús nos revela quién es Dios y revela cómo debemos ser nosotros. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Vean a Jesús. Jesús es Dios. Entonces, todo lo que el Padre quiso revelar de Él mismo está en la persona de Jesús. Cuando estudiamos a Jesús, estamos viendo la gloria de Dios. Y también revela que Jesús no vino para enseñarnos una religión, sino a cómo ser humanos conforme al diseño original. Eso es buenísimo. La humanidad de Jesús nos enseña a ser humanos conforme el diseño original. Todos estamos hablando de la humanidad. La muerte de Jesús destronó el poder del pecado, la muerte del diablo, y devolvió la autoridad a la humanidad para que gobierne con Dios. Entonces Juan Calvino resumió de una manera: finalmente, como solo Dios, Él no podía sufrir, y como solo hombre no podía vencer la muerte. Él unió la naturaleza humana y divina, que podría someter la debilidad de uno a la muerte como expiación de los pecados, y el poder del otro para luchar contra la muerte y darnos la victoria total y definitiva. Increíble eso. ¿Entendieron? Entonces, si fuera solo hombre, no iba a poder vencer la muerte, pero tampoco podía expiar los pecados. No podía sentir en su cuerpo el poder del pecado, pero porque era Dios también pudo luchar contra la muerte y darnos la victoria total y definitiva. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Conclusión de esta primera parte. ¿Por qué creemos entonces en la humanidad de Jesús? 3 puntos por qué creemos en la humanidad de Jesús, y es con eso que quiero que se basen de esta primera parte. Número 1, que es lo que dijo Estela, lo voy a reforzar, porque Él cumplió profecías de 700 años antes de su nacimiento. Y ahí viene, yo voy a mencionar 7 profecías que no sé si tienen ustedes ahí esa. Nacido en Belén. Eso aparece en Miqueas 5:2 y se cumplió en Mateo 2:1. El que haya profetizado años atrás y que justo nació en Belén, eso ya es sorprendente. Pero no solo eso, nacido de una virgen, que dice en Isaías 7:14 y se cumplió en Mateo 1:22. 3, que sería descendiente de David, profetizado en Jeremías 23:5 y se cumplió en Mateo 1:1. 4, que él tendría un ministerio en Galilea, que eso se profetizó en Isaías 9 y se cumplió en Mateo 4 del 13 al 16. 5, que su entrada en Jerusalén sería un asno, eso aparece en Zacarías 9:9, ahí está, y su cumplimiento fue en Juan 12 del 13 al 15. 6, que será traicionado por 30 piezas de plata. Mira que uno puede decir, imagínate, lo que pasa es que como nosotros ya vimos la película, vimos The Chosen, creemos que eso es obvio. Pero imagínate en esa época de Zacarías, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Van a ser un Mesías y él va a ser traicionado por 30 monedas de plata. Y en aquel momento la gente debe pensar, debe ser algo simbólico. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Algo espiritual, la plata debe representar, no sé. Pero no, él fue traicionado por 30 monedas de plata. ¿Cuál es la importancia de esto para nuestra fe? Número 1, que él cumplió eso, que eso sucedió. Número 2, que todo lo que falta cumplirse, él lo va a cumplir. No es simbólico, será literal. Jesucristo va a volver con ojos de fuego, con sus ojos brillando, con su rostro que brilla más que el sol, va a pisar en la tierra, todo ojo lo verá y toda rodilla va a declarar: Yeshua es el Rey de las naciones. Y eso va a suceder literalmente. Y eso debería alimentar nuestra fe. Pero hasta acá tenemos que dar razón de lo que pasó y que la historia ya comprobó que fue real. Y por último, manos y pies traspasados y muerte humillante, que eso aparece en Salmo 22, 16, Isaías 53 y Lucas 23 y Juan 19. El primer punto nomás es profecías. ¿Puedes poner la placa que yo te pasé por último? Entonces eso ya lo dijo Estela, pero igual solo para que ustedes, todo lo que yo mencioné ahora está en esa imagen que hice con ChatGPT. Así que perdónenme, es lo que hay. Ahí están las probabilidades que eso se cumpla en una persona. Y ahí solo hay 7. Ahí solo 7. Como dijo Estela, por lo menos hay 48 que se cumplieron en la primera venida de Jesús. Y hay 250 más que faltan cumplirse en el Mesías prometido. Y Él va a cumplir. Muy bien. Entonces, ¿por qué creemos en la humanidad de Jesús? Número 1, porque Él cumplió profecías reales, concretas y detallistas. ¿Estamos bien? Número 2, ¿por qué creemos en la humanidad de Jesús? Porque historiadores no cristianos y reconocidos de la época confirmaron la existencia de Jesús, como dijimos antes: Tácito, Flavio Josefo, Suetonio y Plinio Joven. Muy bien. Y porque, número 3, porque la geografía y la historia que aparecen en la Biblia son comprobados por la ciencia y la arqueología actual de que todo fue verídico. ¿Cuántos creen en la humanidad de Jesús? Ahora no es solo cuestión de amén, también es lógica. Tenemos evidencias históricas, geográficas y arqueológicas para decir: Jesús existió y la humanidad de Jesús es real. Lógicamente, en la próxima charla vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo, por eso hay algunas cosas que vamos a ser más explicados después. Ahora, en los últimos minutos que me quedan, voy a hablar sobre la resurrección de Cristo. Eso es muy importante, pero voy a hacer más rápido todavía. Solo voy a leer las 5 objeciones. ¿Qué son objeciones? ¿Sabes lo que son objeciones, no? Es gente que dice: no lo creo, estoy en contra. Entonces, pongamos en la mente de alguien normal, ni que sea ateo. Hay gente que cree que Dios tiene hay alguien que creó todas las cosas, pero cuando venís a hablar que un hombre de carne y hueso murió y resucitó y ahora está en el cielo, eso es muy difícil de creer. Pero si nosotros vemos nuestra fe, ya es difícil creer que Él nació de una virgen.
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, pero cuando pensás con la lógica, sí se necesita fe, pero hay una razón para eso. Entonces, las objeciones son, número uno, el cuerpo fue robado o escondido. Eso era real, mucha gente. Es una teoría muy popular en el siglo I, que en realidad el cuerpo fue robado. ¿Cuál es la refutación? Los discípulos no tenían poder ni motivación para hacerlo. Los discípulos estaban escondidos y temerosos. ¿Cómo iban a robar algo que ellos mismos estaban escondidos? Ellos pensaban que estaba muerto y su fe había muerto. Los líderes judíos nunca mostraron el cuerpo, lo cual habría sido fácil si existieran. O sea, si los mismos líderes judíos habían escondido, si mostraran el cuerpo, mira, está muerto, no existiría el cristianismo hoy. Pero esa teoría no es cierta. Jesús, segunda objeción, Jesús no murió realmente. La teoría del desmayo, que en realidad estaba simulando en la cruz y que aguantó, se desmayó. Dicen que Jesús perdió el conocimiento en la cruz, pero revivió en la tumba. Eso es lo que creen algunos para dar una lógica. Y la refutación es que la flagelación y la crucifixión romana eran métodos de ejecución brutales y efectivos. Por ejemplo, la Biblia dice que el soldado perforó su costado y salió sangre y agua, que era la señal de que realmente murió. Entonces diga conmigo, Jesús murió. Realmente murió. Tercera objeción, las apariciones fueron alucinaciones o experiencias místicas y colectivas. Cuarta, la resurrección es una reinterpretación simbólica, no un hecho literal. Y otra objeción es, los relatos de la resurrección se escribieron demasiado tarde. Pero yo quiero leer algo con ustedes, Biblia, que se llama bíblicamente el credo apostólico. ¿Qué es lo que nosotros creemos? 1 Corintios capítulo 15. Y voy a intentar leer los primeros versículos y otro que aparece acá. Cuán importante es dar razón también ahora con las escrituras. 1 Corintios 15, Pablo está haciendo un resumen del evangelio. Muchos, ahí en esa época estamos hablando que Pablo está hablando de una iglesia que estaba en Grecia. Había mucha filosofía alrededor, muchos de esos pensamientos. Jesús no sé si realmente era Dios, y si era Dios no sé si realmente era humano. Todo eso estaba dando vuelta. Y ni hablar que muchos estaban diciendo no existe resurrección. Entonces Pablo, para refutar eso, escribe el credo. O sea, ¿qué creemos? Ahora les hago saber, versículo 1. Hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y hay dos puntos: que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento que dice que el Mesías debería morir? ¿Quién se acuerda? Isaías 53. Conforme a las escrituras, Jesús murió. ¿Qué escritura está mencionando de él? Algo que fue profetizado 700 años antes. Acá tenemos el Mesías, que por sus heridas él fue, por su castigo nosotros tenemos paz, porque él murió nosotros tenemos vida. Isaías 53. Muy bien. Después dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y eso menciona en Salmo 16 y en Salmo 22. Que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se apareció a mí. ¿A mí quién? Pablo. Muy bien. Ahora quiero que pongan el versículo, vamos un poquito más adelante, versículo 12. Si me ayudas ahí, por favor. Ahora bien, que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Verso 13, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. ¿Cuál es la importancia de hablar de la resurrección de Cristo? Porque todo lo que creemos se deshace si realmente Cristo no resucitó. Ahora versículo 19, y con eso terminamos.
si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué significa eso? Que nuestra esperanza no es solamente para lo que estamos viendo en lo natural. Nuestra esperanza es que como Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado y Jesús resucitó, los que creen en Él pueden vencer la muerte, pueden vencer el pecado y reinaremos con Él para siempre. Él es la resurrección y la vida, porque Él resucitó literalmente y se apareció a los discípulos con un cuerpo glorificado. Y Él dijo a los discípulos algo muy interesante: yo no soy un fantasma, porque fantasma no tiene materia. Yo no soy un fantasma. Diga conmigo, Jesús no es un fantasma. ¿Sabe qué significa? El Dios que se hizo carne jamás dejó de ser carne. Y quiero que vean eso. Tu fe debe ser una fe concreta. Al lado del trono de Dios hay carne ahora. Hay un nombre en el cielo. Porque Él está ahí y Él ascendió a los cielos para cumplir todas las otras profecías que faltan. Porque dice la palabra que un día un nombre va a descender del cielo. Y Él vino, se hizo carne, murió, resucitó y ascendió a los cielos para cumplir todas las otras profecías que faltan cumplirse. Jesús resucitó. Y Él está vivo. Y 3 evidencias. ¿Por qué creemos en la resurrección? Número 1, creemos en la resurrección porque creemos en las Escrituras y la Biblia sigue siendo una fuente fidedigna. Número 2, ¿por qué creemos en la resurrección? Porque nadie daría su vida por una mentira y todos los testigos oculares de la resurrección fueron los primeros mártires. ¿Entendieron ese punto? O sea, nadie muere por una mentira. Todos los primeros testigos lo amenazaban. Me gusta mucho yo quería traer ese video pero no pude. Pero mírenlo después porque no encontré exactamente esa parte. La película La Resurrección, yo creo que está en Netflix, no sé dónde está, que es como la secuencia de la pasión de Cristo, la resurrección. Y hay un momento en que los soldados romanos comienzan a agarrar los testigos que dicen que Jesús resucitó y agarró a María Magdalena. Y ella está mirando a la ventana y el tipo la está interrogando. ¡Ey, préstame atención! Y ella miraba a la ventana así como ida. Y dice, si no prestas atención y no me contás la verdad, yo te puedo matar. Y ella mirando a la ventana hace una cara de enamorada y dice, no me interesa, ya estoy muerta. Yo lo vi a Cristo resucitado. Nadie me puede matar. Yo vi a Cristo resucitado. Oro para que ustedes sean testigos reales de que Dios se hizo carne y Él venció las obras de la carne en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, pero no quedó así. Bajó, tomó las llaves de la muerte del infierno y resucitó. Y porque Él vive, nosotros tenemos hoy la autoridad en el nombre de Jesús para acercarnos al Padre y ser hijos de Dios para siempre. Y número 3, creemos que Cristo resucitó porque Cristo resucitado se apareció a muchos hermanos y hasta hoy la presencia de su Espíritu es real donde la iglesia se reúne. Y es acá donde sí une las evidencias, las refutaciones que podemos dar a la resurrección, pero tiene que entrar también la fe, las Escrituras y decir, hay experiencias reales de que Él se sigue apareciendo a muchos, como a los musulmanes que dijo Estela, y hay muchos hoy que tienen visiones, sueños, apariciones, porque Él no está muerto, Jesús vive, y si Él vive, nuestra fe es concreta y real. Él cumplió las profecías y Él va a cumplir también y va a regresar y todo ojo lo verá y a Él sea toda la gloria. Hasta aquí llegamos. Muy bien.